La definición de sabiduría es un poco complicada. Es el resultado del trabajo, es el resultado de un proceso. Simplemente nos distraemos con cosas que parecen o se sienten como pensar, y en realidad son tonterías. Horas de concentración. ¿En cómo integras esto en tu vida? El 80% de esto no te importa, no lo retengas. Simplemente parece que esa es la clave obvia para tener éxito. ¿Hacia qué estás adelantando rápido? ¿Es la muerte? Puedo decir esto honestamente, no he revisado Amazon ni una sola vez, no tengo idea de cuál es el ranking, no tengo idea de cuáles son las reseñas. De hecho, es raro, he intentado mejorar en no prestar atención a esas cosas y en general me ha hecho más feliz. Y creo que en general me ha hecho mejor en la parte importante que es escribir, pero hay algo un poco raro en eso, como que simplemente no es que, no sé, simplemente se siente un poco anticlimático, como que sí salió bien, como que ya sabes, como que sí lo hizo. Solo quiero asegurarme de que las copias lleguen a las personas, no es que yo no. No necesito que me digas si te gustó, pero solo quiero asegurarme de que no me estoy perdiendo de algo que salió terriblemente mal. Y la razón del silencio no es porque esté manteniendo límites saludables. El silencio podría ser porque todos están atorados en una fábrica en algún lugar. Sí. No, eso tiene sentido, de hecho. Es curioso. Me pregunto, ¿puedo incluir esto o prefieres que no lo haga? Sí, no, no, no. Para las personas que apenas se unieron a esto, y estamos hablando sobre el lanzamiento del libro y el ranking del libro. Y siento que para mí sería muy difícil trabajar en algo durante años, lanzar esa cosa y luego decir no quiero verla. Te juro que tengo déjà vu. Quizá ya hablamos de esto, pero así pienso. Como Johnny Depp y otros actores, ellos nunca ven películas donde aparecen. Simplemente no lo hacen. Así que esto es un poco diferente. Definitivamente no me gusta ver videos míos como en el escenario. O sea, podría hacerlo. Nunca vería películas en las que aparezco porque me sentiría mortificado. No me gusta ese tipo de actuación así. Eso no es lo mío, ¿verdad? No tengo problema en revisar algo. He escrito y me gusta, veo el libro con orgullo. Es solo que he intentado conseguir para mí cuando Johnny Depp, o ya sabes, y él es una figura problemática, pero cuando tomas a cualquier tipo de artista y ellos dicen, no me gusta escuchar lo que hago o no me gusta ver lo que hago, entiendo que eso es solo un poco, es como algo raro, incómodo para mí. Lo más peligroso es si te encanta el sonido de los aplausos, ¿verdad? O sea, sí, sí, si estás en el... Si te gusta ver tu trabajo o no es secundario a, creo, una forma más insidiosa de ego y narcisismo, que es cuando estás sentado en la audiencia y solo absorbes la adoración, como, mira qué grandioso soy. Así que para mí no es que ya terminé con el libro porque ya salió, es más bien que todo mi... Intenté sacar todas mis ganancias de la mesa antes de que saliera, en el sentido de que disfruté trabajar en él y creo que hice mi mejor trabajo y creo que dije lo que quería decir. Y luego creo que hice todo lo que pude desde el punto de vista del marketing y la promoción, lo cual también es importante. No es que sea un creativo puro que solo diga, bueno, espero que salga, ¿sabes? O sea, obviamente estoy haciendo un podcast contigo ahora mismo. O sea, me importa contarle a la gente sobre esto y quiero que lo lean. Solo que creo que he aprendido que no es saludable pasar tanto tiempo así. Este es el resultado de 6 años de trabajo para mí, que voy a pasar 6 años trabajando en esta serie. Y luego alguien que recibió una copia gratis del editor en Amazon escribe una reseña horrible, perdiendo completamente el punto del libro. Y eso es lo primero que aparece, ya sabes, el día que sale. Y porque estoy actualizando frenéticamente. Sí, así es, toda la experiencia ahora está arruinada de alguna manera y ya he pasado por eso antes porque yo mismo me estaba preparando para estar expuesto a eso. Y simplemente decidí, oye, esto no es el mejor uso. Y luego está la rareza extraña de la publicación. Supongo que así es la mayoría del arte, que hay un gran retraso entre terminar algo y que salga al público. Así que lo que trato de hacer es siempre estar en medio de lo siguiente, y lo que eso hace es que en realidad significa que como que tienes un
Hay un costo real en obsesionarse con cómo le está yendo a lo que acaba de salir, porque lo que me está quitando es lo que debería estar haciendo ahora. Nunca lo había pensado así, como alguien que no ha escrito un libro. Los podcasts son distintos. A algunos les gustará un episodio y si otros lo odian, realmente no me importa. Me importa crear buen contenido para mi audiencia, pero en cada episodio siempre habrá alguien que lo odie por alguna razón. A veces es por una buena razón, como, wow, Jordán estaba enfermo y simplemente no estaba en su mejor momento y este no es su mejor trabajo. A veces dicen, odié cómo sonaba la voz de este invitado, y yo pienso, ¿a quién le importa? Pero con un libro hay mucho más trabajo detrás. También tienes otro en camino. Programado para 2 días después. ¿Verdad? Sí, es como un tren, ¿sabes? Es como esto es cuando llega y cuando se va, esto es lo que hace. Así que sí, hay algo sobre un lanzamiento o una publicación que es diferente. Todas las apuestas, ¿eh? Y luego sí, no, pero como que sí me imagino que cuando ves los comentarios de Spotify al final del episodio, muy rara vez recibes retroalimentación constructiva o informativa de eso. La retroalimentación es esencial y la crítica es importante. Pero alguien que manda un correo o publica un comentario, eso no es lo que dejas entrar si quieres mejorar, eso es lo que dejas fuera. Si quieres alimentar tu ego o quieres sentirte como una basura, sí. Eso es interesante. Luego hablaré de los críticos, pero quiero centrarme en el contenido del libro porque hay mucho. Debo admitir que cada vez que leo tus libros pienso, probablemente entienda 2/3 y se me escape el resto. O va a ser algo tan específico sobre algo histórico que realmente no voy a poder aplicarlo o no voy a tener muchas notas sobre eso. Este libro lo disfruté porque pensé, esto suena profundo, no sé si tengo ánimo, pero lo leí de una vez, lo cual es buena señal. Gracias. No inventaste la sabiduría, pero escribiste un buen libro sobre ella y te doy ese mérito. Diré algo, esto es retroalimentación, ya que he hecho muchos podcasts a lo largo de los años. Eres uno de los pocos programas en los que puedes confiar de verdad en que realmente leyeron el libro. A diferencia de improvisar solo con la contraportada, después de saber quién es el invitado pocos minutos antes de salir al aire. Sí, lo aprecio. Creo que ya te conté esto probablemente como 5 veces porque has estado en el programa 7 u 8 veces. Estaba haciendo un programa con Roberto Verde que saldría en unas semanas y quería que quedara perfecto. Creo que tú me lo presentaste o algo así. No lo recuerdo. Han pasado 15 años desde ese primer episodio o algo así. Pero decidí leer todo su libro, que en ese momento creo que era o las 48 leyes del poder o como el que salió después de ese, simplemente era. Va a ser un libro grande. De cualquier manera, Eran como 1000 páginas, quizás 600 o 700. Leí todo en papel, tomé notas y él dijo que estaba muy bien. Pensé, wow, recibí un cumplido de alguien con miles de apariciones en medios. Estaba cansado y aún así disfrutó la charla por Skype de todos los medios posibles. Así que estaba realmente emocionado y le dije a mi esposa, le dije, sí, leí, hice un buen trabajo, realmente le gustó. Él me mandó una nota después, fue muy agradable. Y yo dije, es una lástima que no pueda leer el libro de cada invitado. Y ella me dijo, esto es como uno de los mejores consejos que mi esposa me ha dado. Ella me dijo, bueno, podrías hacerlo. Solo debes decidir si invertir el tiempo y esfuerzo requeridos en cada episodio. Y me quedé pensando en eso un rato porque mi reacción inmediata fue, por supuesto que no puedo hacer eso, eso toma días. Y ella me dijo, solo tienes que decidir cuál es realmente tu trabajo. ¿Quieres hacer un programa realmente bueno cada vez? ¿O solo quieres tener algunos programas que estén bien y otros que sean buenos? ¿Dónde invertiste el tiempo para lograr la excelencia? Pensé, no puedo retroceder luego de esto, no puedo conformarme con la mediocridad. De todas formas, gracias, Jen. Eso era más o menos lo que ella me estaba diciendo. no, eso es totalmente cierto. Esa frase de Nick Saban. Es como qué tan bueno quieres ser, ¿sabes? Y todos tomamos estas decisiones. No se sienten como si fueran decisiones. Parece más bien una decisión sobre, ya sabes, oye, ¿tengo tiempo o no? ¿Verdad? En realidad es una decisión sobre qué estándares me pongo o no a mí mismo. Sí, y desafortunadamente a veces la gente viene y te lo hace notar, suben un poco el estándar o te recuerdan que tú mismo lo has subido. Y es como, bueno, carajo, o sea, no quiero, y no me refiero a que, oh, este libro llegó al número 1 en el New York Times, así que ahora todos los libros tienen que lograrlo.
No es por los reconocimientos ni la nota de Roberto Verde, es porque yo lo asimilo. Simplemente sentí que estaba tan preparado para esto porque leí todo el libro y tenía páginas y páginas de notas. No creo que pueda regresar ahora, no lo creo. Improvisar sin leer un libro a este nivel da miedo, como si dijera, está bien, es sobre la sabiduría, creo que es parte de su serie de virtudes. Ahora me asusta estar mal preparado, aunque así era yo hace 15 años, decía, ¿leer el libro? No creo, amigo, suena a mucho trabajo. Bueno, eso va un poco con lo que estábamos hablando. Creo que está bien ser competitivo, solo importa con qué te estás comparando. Así que si dices, oye, quiero ganar mucho como esta persona, o quiero llegar al mismo puesto en la lista de los más vendidos del New York Times, o quiero vender tantas copias, ya sabes, quiero ganar estos premios o conseguir este tipo de cosas. Si lo que estás viendo son, como dirían los estoicos, los factores externos, como los resultados, y luego intentas igualar eso, probablemente lo estás pensando de manera equivocada, pero si lees algo bueno o ves algo bueno, o ves a alguien lograr algo y te preguntas, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo lograste hacer eso? No, ¿cómo obtuviste los elogios o el reconocimiento por eso? Sino físicamente, ¿cómo lo hiciste? Por ejemplo, estás escuchando un álbum y piensas, ese tono, ese sonido de guitarra es algo que me interesa, o ese es el sonido o el... Sabes, estás viendo a un atleta y piensas, ¿cómo están haciendo ese tiro, ¿no? O sea, ¿cómo lo logran? ¿Cómo Tom Brady lanza el balón tan rápido? Debes observar esas cosas, no solo competir, sino también sentir curiosidad y preguntarte cómo y qué. ¿Cuál es la técnica que estás usando? Y puedo intentar aprender esa técnica y agregarla a mi juego. Eso es en lo que pienso, leo todo el tiempo y digo, wow, está bien, realmente me gustó lo que hizo esta persona, como que el libro pudo haber vendido solo 16 copias. ¿Sabes? No es eso de lo que siento celos. De lo que siento celos es de lo que está en la página. Y en realidad celos no es la palabra correcta. Es que simplemente tengo curiosidad. O más bien me siento inspirado a ver cómo se siente hacer algo así, y eso es lo que soy. Ese es el ingrediente que estoy tratando de identificar. Sí, creo que sí, hombre, eso es, una vez más. El tema al que este libro regresa una y otra vez es que es mucho trabajo. Quiero decir, esto trata sobre los libros, sobre la sabiduría. Es parte de la serie de virtudes, como mencioné antes, y esto va a ser obvio para ti. Para mí fue un pequeño despertar. Las virtudes, como el coraje, son difíciles. Wow, ok, eso es difícil. La cobardía es mucho más fácil, especialmente a corto plazo, como simplemente preferiría huir y escapar de cualquier problema que tenga frente a mí, ¿verdad? La ignorancia es el camino fácil, la sabiduría parece mucho trabajo, ¿verdad? Como, ¿por qué? Oh, hombre, y es como, tienes que hacerlo siempre. Sabes, las virtudes no son algo en lo que, no sé, creas o lo que sea, es algo que haces y es algo que se aplica, y esa fue una de las grandes lecciones desde el principio del libro. La sabiduría no es solo saber, es aplicar el conocimiento, hacerlo siempre, incluso cuando es difícil, y mantenerlo diario hasta la muerte. Y yo pienso, hombre, no hay atajos. Bueno, no es algo que eres algo que te dan o con lo que naces. Creo que como que la definición de sabiduría es un poco complicada, pero creo que en algo podemos estar de acuerdo y es que nadie nace con ella, ¿verdad? Y no me refiero solo a que el ego es algo que obtienes cuando eres mayor, porque nadie simplemente cumple 80 años y mágicamente lo tiene tampoco. Es el resultado del trabajo, es el resultado de un proceso y una forma de vivir, de pensar y de actuar. Y creo que eso es cierto para todas las virtudes. Y si esto tiene sentido, o sea, si fueran fáciles, si naturalmente las tuvieras, probablemente no las consideraríamos admirables, ¿verdad? ¿Eh? Cosas por las que esforzarse, como si nacieras valiente o cobarde, si nacieras disciplinado o no, si simplemente tienes un buen corazón o no. Eso es lo que importa. ¿De qué sirven la justicia, disciplina, sabiduría o coraje? O sea, el punto es que no solo es difícil, es que la mayoría de las personas no lo son. La mayoría de las personas se permiten no hacerlo. Y tú, nadie te está obligando a hacerlo tampoco. Como la disciplina de estar en los marines, como un marine enlistado, donde te están obligando a hacer un montón de cosas.
Quiero decir, obviamente eso es difícil, sí, y no es algo que se deba menospreciar, pero el punto de la virtud es la autodisciplina. Es que tienes la opción y eliges hacerlo. Esa es la virtud, no es otro. Si tú, ya sabes, comes esto o no comes aquello, vas al entrenamiento o no vas al entrenamiento, te despiden o ya sabes, se burlan de ti. O sea, el punto es que no tienes que hacerlo y eliges hacerlo. Esa es la virtud de la disciplina. Sí, exacto, y esa distinción es importante. No hay atajos. Tienes una anécdota graciosa en el libro sobre un tipo. Creo que era dueño de varios. Esto fue en la antigua Grecia, ¿verdad? Compró muchos esclavos que conocían los clásicos griegos y asistía a esas cenas. No sé, nuestros esclavos como los suyos andan por ahí. Y ellos, como estaban educados, le decían frases y él decía algo inteligente, lo cual es una imagen graciosa o algo curioso en lo que pensar. Un tipo le dice, oye, deberías intentar la lucha. Él responde, peso como 45 kilos, soy frágil. El otro le dice, no, mira a estos esclavos saludables. Te lo dijeron y es como, eso fue que lo quemaron. Supongo que eso era lo que se consideraba una buena broma en la antigua Roma o Grecia o lo que sea. Porque era como, todos vemos que no sabes nada sobre estos libros de los que hablas. Y cada vez que tu tipo se inclina sobre tu hombro con un plato de uvas y dice la frase, podemos escucharlo. No engañas a nadie. Es la idea de que nadie puede adquirir la sabiduría por ti. Como dijiste, no hay atajos ni trucos. Es algo que debes hacer y poseer tú mismo. Y para mí, o sea, obviamente están ahí. Esta historia es anacrónica y ya sabes, él es este tipo que tiene esclavos. Es difícil identificarse. Y luego dices, bueno, solo le preguntaré a Chat Generative Pre-trained Transformer, ya sabes, como tú puedes hacerlo. La temporalidad de esta idea de que no tengo que saberlo, no tengo que resolverlo, ya no importa porque existe este nuevo invento. Hay algo que descubrí que me permite obtener algo sin dar nada, que me permite adelantarme. Eso es la experiencia humana, en pocas palabras. Como la gente piensa que puede obtener conocimiento, que puedes aprender algo sin ganártelo realmente, como que simplemente nunca funciona, que nunca se sostiene a largo plazo. ¿Qué trucos modernos ves que la gente usa y no les funcionan? Chat Generative Pre-trained Transformer es un ejemplo. Bueno, creo que la lectura rápida es una estafa. Oh, interesante. Yo no creo que exista y no lo creo. No creo que te lo diré así. Nunca he conocido a una persona muy sabia o bien leída que alguna vez me haya hablado de sus técnicas de lectura rápida. Interesante, ¿no? Como las personas que conozco que son sabias y las personas que conozco que leen mucho. Lo único que todos tienen en común es que pasan mucho tiempo leyendo. Sí, claro, y que, por cierto, ellos ven esto como tiempo bien invertido. Oh, sí, y no es algo que intenten apresurar o terminar más rápido, ¿verdad? Como que la única manera en la que puedes leer más rápido es haber leído mucho y tener una base de conocimiento. Eso te permite no leer por encima, sino avanzar sin tener que detenerte a buscar muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si lees un libro sobre la guerra civil, piensas, ¿quiénes son estas personas y dónde están estos lugares? Y luego cuando vas en tu 14º libro, que vergonzosamente he leído, o ya sabes, cuando tomas algo que realmente te interesa. Tienes una comodidad y una ventaja que te permite ir un poco más rápido, así que creo que la lectura rápida definitivamente es una de esas cosas que es realmente. Esa es realmente buena, porque yo escucho audiolibros y los escucho a 3x, pero normalmente tengo que empezar en 1.5 o algo así porque tengo que acostumbrarme al narrador, y si es un tema con el que no estoy familiarizado, me quedo ahí. Pero si es como yo, el libro 100 sobre ciberseguridad, geopolítica, eventos actuales, Irán, etc. O sea, voy volando a 3x porque incluso podría decir, oh, rayos, estaba cambiando algo en mi coche en el momento en que escuché esto. Pero, eso solo era sobre la revolución de 1980. O sea, casi seguro que no hay nada ahí que no haya escuchado 100 veces. Y si lo hay, me enteraré cuando les pregunte a los invitados sobre esto. Así que, bueno. Escuchar audiolibros a diferentes velocidades para mí no es lo mismo. No es como si tomaras un curso de lectura rápida y te dijeran, ¿de acuerdo? Lo que haces es descargar un libro en Amazon. Y luego, en vez de escucharlo a la velocidad 1x, solo presionas este botoncito y es 3x como, no, eso no es. Esa no es la promesa de la lectura rápida.
La lectura rápida promete que puedes leer un libro de 1000 páginas en 30 minutos, ¿cierto? Todos leemos a distintos ritmos, así es. Yo diría que soy una persona moderada o promedio, ya sabes, persona. A la velocidad que leo solo leo mucho. Solo digo que esta idea de que puedes pasar por textos largos y difíciles, ya sabes, sin mucho esfuerzo, es una estafa, ¿verdad? Tú lo intentaste, yo también, y fui terrible. Es como poner la mano en la página y captar palabras, pero yo no captaba nada, nada. No solo no es real, yo diría que cuando estoy leyendo lo que hago activamente es tratar de ir más despacio, así soy yo. Como que estoy trabajando en un proyecto ahora y pues me enviaron este PDF de cosas y yo estoy como, ok, ahora tengo que imprimir este PDF. Tengo que agarrar una pluma y tengo que sentarme aquí y revisarlo extremadamente despacio. Así entiendo cada palabra, ¿verdad? Como la mayoría del tiempo estás tratando de hacer lo contrario de terminarlo rápido, si lo que intentas es aprender y sacar valor de eso. Si estás leyendo una novela y solo quieres entretenerte o entrar en otro mundo, súbele a la velocidad del audio, como quieras, ¿verdad? Eso quita el propósito. Es como preguntar si quieres ver una película pero solo tienes 45 minutos y la ves a 2.5x. Sáltate la mitad, no es eso. Sí, sáltate la mitad. Hay una subtrama que dicen es graciosa, pero no la necesito ni tengo tiempo. Es como quitarle el propósito. Me recuerda a una película de Adam Sandler donde tenía un control remoto para saltarse cosas. Seguro no está en tus favoritas. Sí, fue a Bed Bath & Beyond en la sección Beyond y podía saltarse cosas como las de sus hijos. Los niños jugaban, tenía sexo cansado, luego se dieron cuenta, como, espera, me salté mi vida, la metáfora es tú. Todas estas cosas difíciles o estas cosas que parecen difíciles en el momento, en realidad son como, este es el regalo que tienes. Así que tú estás haciendo lo peor que puedes hacer con eso. No es solo eso, te estás saltando cosas valiosas. Intento decir que es una idea estoica. ¿A qué te apresuras? A la muerte. Sabes cómo acaba la película, ¿no? Todas terminan en que morimos. Entonces, ¿para qué la prisa? Es como me gusta leer, güey. ¿Por qué quiero terminar esto más rápido? Así que esa es definitivamente o sea, mira, otra cosa, como que creo que la gente piensa que la mentoría es como un truco. No, es cierto en el sentido de que hay un montón de lecciones que no tienes que aprender necesariamente a través de prueba y error doloroso, y puedes tener a alguien que te las enseñe. La gente suele preguntar, ¿serías mi mentor? Y es como sí. Ya no recibo tantas solicitudes como antes. No sé si es por mí o si la mentoría ya pasó. Creo que la gente pensaba que era solo un botón que presionas, ya sabes, así es. Una mentoría es algo de lo que obtendrás valor a lo largo de 12 años o 30 años o 40 años, ¿sabes? O sea, es esto. Sales, haces cosas, tienes experiencias y las compartes con esta persona, quien también te observa y te hace preguntas. Es una relación simbiótica que en su mayoría evoluciona durante un largo periodo de tiempo. No es como que no es como si acercaras tu auto con la batería muerta a otro auto y luego los cables de arranque hacen que el tuyo vuelva a funcionar. Es mucho más complejo. Creo que cuando la gente escribe, suele preguntar si puedes ser su mentor en eso. ¿Me puedes resumir qué debo hacer ahora para impulsar mi negocio? Por ejemplo, empecé un podcast y necesito un mentor. Y es como, bueno, quiero multiplicar por 10 el tamaño de mi programa. Y es como, bueno, no voy a poder hacer eso por ti. Todo el conocimiento que tengo en mi cabeza no va a lograr eso por ti. Y también está como la pregunta de ¿por qué lo haría? ¿Por qué haría eso? Si tuvieras el poder de multiplicar mágicamente por 10 las cosas, solo estarías multiplicando por 10 tus propias cosas todo el tiempo. Iniciar otro programa y multiplicarlo por 10, así tendría 10. Y tendríamos esta charla en mi yate sobre por qué no tengo tiempo para hacerlo por ti, alguien desconocido en mi bandeja de entrada. Y volviendo al concepto de sabiduría aquí, escribiste, y estoy parafraseando, la sabiduría es el resultado de hacer lo correcto de la manera correcta, en el momento correcto. No solo una vez, sino de manera constante a lo largo de la vida. Y sabes, ese tipo de consistencia creo que es lo que es. No sé si siempre fue difícil para las personas, supongo que sí, ya que incluso los antiguos lo mencionaban, pero parece ser la clave del éxito, como todos los exitosos que conozco. Las cosas han sido increíblemente, ridículamente consistentes durante un periodo de tiempo casi insano.
como el chico que tocaba la guitarra y practicaba la guitarra desde los 7 años hasta los 27, ¿dónde están ahora? O el que decidió escribir un libro e hizo uno en tercero y otro en cuarto grado, ya sabes, libros infantiles. Y luego de repente en la universidad él realmente lo está haciendo. Es bastante increíble ver los simples y reales rendimientos compuestos de una gota de agua cayendo sobre una piedra durante 1000 años, o lo que sea. Sí, el proverbial. Pero aquí es donde las virtudes están relacionadas, ¿verdad? Así que si la sabiduría es esta idea de querer aprender lo más posible y estar expuesto a tantas cosas como sea posible, y obtener la mayor cantidad de experiencia posible, y reflexionar lo más posible y leer lo más posible, ¿verdad? La sabiduría tiene que estar fusionada con la disciplina, porque no es un botón que presionas, no hay atajos, no hay magia. Es algo que haces, y mientras más tiempo lo haces, más obtienes o se vuelve más profundo y de alguna manera más holístico. Y es como, ya sabes, no es como decir, oye, leí mucho cuando estaba en la universidad, es que leo mucho, ¿verdad? O no es como, oh, tuve este mentor que me formó. Es que siempre estoy buscando mentores y maestros. Y no estoy diciendo, me refiero generalmente a una persona, ¿verdad? ¿Cómo? Es la idea de hacerlo, es el día a día de eso. Y tienes razón, en realidad no tiene que ser tanto. El famoso libro de Séneca que llamamos Sus Cartas es él escribiéndole a su amigo Lucilio, que es un político en el Imperio Romano. En uno de los ensayos interesantes, él dice que la sabiduría es, básicamente, obtener una cosa al día. Como su intercambio es así. Es como si Séneca le estuviera dando una cita o algo en qué pensar o algo que él aprendió. Como que solo están intercambiando una cosa de ida y vuelta cada día. Y él dice, este es el camino hacia la sabiduría. Como si haces esto todos los días, en algún momento en el futuro tendrás muchos de estos días acumulados uno sobre otro. Y el resultado acumulado de eso será mucho. En realidad no es el resultado acumulado, son los resultados compuestos de eso, ¿verdad? Así que es como si estuvieras leyendo algo y luego experimentando algo y luego lees más y luego experimentas y todo eso se va acumulando sobre sí mismo. Y si solo estás haciendo una pequeña contribución cada día, puede que no parezca mucho, pero no solo eres tú. Comparas esto con personas que no están haciendo nada de esto, ¿verdad? Y también lo comparas con quién eras antes. Antes de que hicieras todo este trabajo y te das cuenta de que sí, se acumula muy rápido. Sí, sé que algunos pensarán que esto es obvio o que necesitan escucharlo, pero es interesante. En el libro dijiste, ¿puedes pensar en alguien sabio que no lea? ¿Alguien que lea y no desea haber leído aún más? Y para mí, siempre quise leer, pero no lo quería lo suficiente como para realmente hacerlo. Y como que necesitaba ¿tiene sentido? Como que necesitaba una razón obligatoria para leer. Diseñé mi vida en este negocio y podcast alrededor de la lectura y creé el programa como un truco para acceder a los autores. Pensaba, quiero libros, pero soy pobre en la universidad. Las bibliotecas no tienen lo nuevo, ¿verdad? Quiero libros nuevos o temas que las bibliotecas no compran, por eso buscaba conseguirlos gratis y complementar mi conocimiento conversando con los autores. La mayoría de los autores no quieren hablar 2 horas con cualquier lector, no es escalable. Así que básicamente, este podcast es como una estafa elaborada para conseguir libros gratis y luego poder hacer preguntas a las personas que los escribieron. Así que gracias por participar en esto tan elaborado. O sea, básicamente lo que acabas de describir es la escuela de posgrado, ¿no? Te asignan un texto, luego tienes sesiones de discusión y tienes que escribir ensayos o producir, ya sabes, una síntesis de lo que leíste, ¿no? Si haces eso por suficiente tiempo, creas rápidamente una gran base de conocimientos. Igual que yo, o sea, dejé la universidad al final de mi segundo año, pero mi verdadera educación comenzó cuando empecé a leer, no porque me lo asignaran, sino porque realmente sentía curiosidad por las cosas. Y luego estaba leyendo sobre cosas que tenían que ver con lo que me pagaban por trabajar. Y ahí es realmente donde está el asunto. Cuando puedes combinar como el estudio y la investigación con la capacidad de poner las cosas en práctica, ya sabes, y recibir retroalimentación del mundo real, y puedes. Eso puede ser como un ciclo cerrado de retroalimentación, que es un proceso realmente poderoso. Sí, ese es un buen punto, ya sabes, supongo. Para mí necesitaba una función que me obligara a leer, la capacidad de llenar los vacíos y también una razón para hacer algo con eso después.
Si leo solo por placer y no hago nada con eso, disfruto, pero probablemente retengo solo un uno. Pero si tengo una. Si leo tu libro y de pronto miro por la ventana, pienso, no, concéntrate. Tendrás que hablar con esta persona ante miles de personas y si... Vas a parecer un verdadero idiota si olvidas la idea principal que te estás perdiendo ahora, ¿verdad? También puede pasar que una persona tenga una opinión un día y 3 semanas después otro experto piense muy distinto. Y ahora estás tomando estas dos ideas y las estás enfrentando entre sí o les estás haciendo preguntas. Así que no es solo este proceso de decir, oye, estoy aprendiendo sobre cosas, pero que en realidad sea un entorno algo riguroso o desafiante, creo que también es muy importante. Por ejemplo, si solo estás leyendo sobre cosas que te gustan, o solo estás leyendo sobre cosas con las que te sientes cómodo, o viendo videos o escuchando podcasts. O sea, obviamente, de nuevo, esto es mejor que nada, pero es en el enfrentarse y es en el enfrentarse. Y el tener que reflexionar, sopesar y contrastar estas ideas relacionadas, pero también no relacionadas y potencialmente contradictorias, creo que es donde realmente obtienes algunas ideas valiosas. Yo no, Sabes, no sabía que dejaste la universidad, supongo que o lo olvidé o nunca lo supe. ¿Tus padres aún esperan que logres algo tras dejar la universidad? sabes, les afectó mucho cuando pasó y desde entonces no se ha vuelto a mencionar. Aunque di una charla en la universidad de la que me salí a principios de este año, y yo estaba como, oye, en algún momento 15 libros me califican para, no sé, alguna forma de completar esas unidades adicionales. Y ellos dijeron, lo vamos a revisar. Así que, o sea, en cierto modo, yo estoy como, simplemente era, siento envidia de la gente que puede estar en un salón de clases todo el día, parece, fue gracioso. Estaba tan emocionado y desesperado por salir, sí, y ahora pienso, eso parece la vida. La facultad de Derecho era así. Recuerdo que le dije a un profesor, solo quiero un trabajo, tenemos muchas deudas. Él respondió, cálmate, tienes 3 años. Solo tienes que convivir y platicar con gente inteligente 3 años. Me decían que lo disfrutara porque en Wall Street sería distinto, amigo. Y sí, yo solo... Pensarías que te darían como un título honorario que podrías mostrarle a tus padres a estas alturas. O sea que tienes como 15 libros más vendidos y después de que lance este podcast, 16 libros más vendidos. Digo, ya sabes, ¿crees que podrían darte una de esas cosas? Claro que aceptaría un título honorario, pero ¿qué haría yo en un salón de clases? Eso no es lo que hago aquí afuera, ¿verdad? Seguramente solo me examinarían de esto, ¿no? Antes podías ser abogado estudiando por tu cuenta y pasando el examen de la barra. Creo que aún es posible obtener ese título. California o hay algunos estados donde te permiten hacer eso. Creo que debería poder hacer eso para un título universitario. Solo denme el examen o díganme que haga los trabajos y veamos si puedo. Estoy seguro de que podría hacerlo o encontrar la forma porque quiero hacerlo. Los departamentos académicos que hablan sobre el estoicismo dicen algo como, este tipo, Ryan Holiday, está volviendo a popularizar nuestro campo, o dicen, él está equivocado en todo. Lo odio porque gana dinero en este campo, donde yo debería ser el estoico del estoicismo. Bueno, así es como suele suceder. Por ejemplo, si los están entrevistando para un artículo, porque es un artículo sobre el auge o el resurgimiento del estoicismo. Por lo general, son un poco sarcásticos y negativos y dicen algo al respecto. Y luego, cuando publican un libro, me mandan un correo para pedirme una reseña. Sí, ya sabes, o si pueden venir a mi podcast, así que eso es lo que pasa. Así es como suele funcionar, que es que en lo abstracto hablan mal de ti y luego cuando quieren algo son descarados para pedirlo. Y esto no es solo en el ámbito académico, sino que lo encuentras en cualquier lugar, ¿verdad? Es como que el estudiante universitario va a hablar mucho mal de, ya sabes, inserta aquí, ya sabes, la industria. Pero luego cuando tienen que conseguir un trabajo y los están entrevistando en esa empresa, todos son muy amables. Muchos de los que trabajé en Wall Street eran los mismos que en la facultad de Derecho decían, sí, que se joda el sistema, no trabajes para el sistema. Yo les decía, este es el sistema. Si crees que el gobierno es el sistema, Wall Street mueve los hilos. ¿Cómo va esa hoja de cálculo? Andrés, y es como, sí, la termino en 6 horas. O sea, uno se vende muy rápido cuando ve que tiene 300,000 en préstamos estudiantiles. No hay mucha opción.
Esto no tiene relación, pero tengo curiosidad. Si conoces a Montaigne y escribes sobre él, ¿lo mencionas? Solicitó a Roma ser ciudadano honorario tras retirarse y viajar. ¿Qué significa eso? No es lo mismo que decir, estoy viajando, puedo ser canadiense. Debe haber más, como los beneficios involucrados. Sí, o sea, obviamente en el siglo XVI, en los siglos XV y XVI, la ciudadanía era un poco diferente y las fronteras eran un poco diferentes. Creo que lo que él decía es que, ya sabes, él es francés, pero cuando creció Montaigne tuvo una educación fascinantemente única. Su padre quería que aprendiera latín, así que no se permitía hablar nada más que latín en casa, ¿verdad? Así que como que creció como si viviera en la antigua Roma, donde todavía se hablaba latín. Y por eso creo que siempre tuvo esta fascinación de por vida con Roma y creo que le pidió al Papa o a quien fuera el alcalde de Roma. Creo que solo quería algún tipo de certificación honoraria de que fue adoptado por la tribu con la que se identificaba tanto. Esto es como tu título universitario honorario que en realidad no tienes. Solo quiero identificarme como egresado de una institución académica de prestigio. Lo revisaremos. Podrías dar tu próxima conferencia magistral y renunciar a tu tarifa por ese papel. No sé tu tarifa actual. Quizá les convenga más imprimir un diploma, no estoy seguro. En realidad, ese es un buen punto. Casi seguro que en realidad les sale más barato imprimirlo. Es una de esas cosas. Es como, oye, si yo doy una clase, si al final me permiten graduarme de la universidad. Eso es gracioso. Buena idea, amigo. Pon el asiento ahí y ve qué pasa. También escribiré sobre Maquiavelo, que leí eso en la preparatoria, y recuerdo que pensé, caray, este tipo es frío como el hielo. Pero tú te enfocas más en sus horas de concentración y en cómo integras eso en tu vida, y me encantaría escuchar cómo lo haces. Porque creo que eso de las horas de concentración, o sea, es un reto. Es como el cliché de que tenemos toda esta tecnología y nos aleja de enfocarnos, y es más difícil que nunca. Pero no sé, hermano, la historia está llena de personas que, si se hubieran enfocado más, habrían podido construir algo mejor. Bueno, Maquiavelo es fascinante porque tiene fama de ser lo que hoy llamamos maquiavélico. Ya sabes, él escribe El Príncipe, así que obviamente se trata de tiranía, poder y control. Quiero decir, él era literalmente un republicano en el sentido de que quería que Florencia fuera una república, tanto así que fue hecho prisionero por la familia Medici y torturado por ser un radical, y eso es en parte quién era. Por eso les dedica El Príncipe como una forma de volver a ganarse su favor. Pero en realidad es una obra muy subversiva que de alguna manera está criticando lo que es, ya sabes, un príncipe. Eso no tiene relación con lo que digo de él en el libro, pero después de su especie de tortura, básicamente es exiliado, lo sacan de la política y entonces vive en el campo. Y él escribía estas cosas, escribe de manera hermosa sobre cómo era su vida cuando no estaba en el ajetreo y bullicio de las cosas. Trabajaba en su granja y luego se cambiaba a su mejor ropa y pasaba, ya sabes, literalmente horas de 3 a 4 horas al día. Él decía, ya sabes, conversando con los antiguos, era, ya sabes, como cuando Cal Newport habla sobre el trabajo profundo, él se refiere a periodos prolongados de trabajo profundo, lo cual es algo hermoso, creo yo, incluso algo sagrado, como mi agenda estuvo ocupada por el lanzamiento del libro. Pasé una semana en la costa oeste, otra en la costa este, y tuve muchas actividades. Y luego, ya sabes ahora como que este es el primero. La segunda mitad de esta semana es la primera semana. He podido volver a mi rutina, ¿verdad? Y básicamente de 8:15 a 11:30 estuve solo con mis ideas, mi escritura y el libro en el que estoy trabajando ahora. Y esa es mi vida, eso es lo que amo, eso es lo que me mantiene en marcha, es eso, punto. Es un trabajo duro y agotador, a veces me duele la cabeza, pero también es profundamente reparador y pacífico y ya sabes, estimulante. Sí, así que creo que, ya sabes, la gente piensa que esto es algo que puedes hacer mientras haces otras 20 cosas, ¿verdad? Están multi... ¿Y cuál es el trabajo de un líder o de un creativo? O, ya sabes, básicamente inserta cualquier profesión. Eso no está construido alrededor de periodos de eso. Y la gente. ¿Ves los calendarios de las personas y es como, o sea, solo tienes juntas todo el día?
¿Cuándo piensas en las cosas que vas a decir en las juntas? En la regadera de noche, cuando deberías dormir. ¿Cuándo haces el trabajo que hace que valga la pena tener esas juntas, verdad? Como la toma de decisiones real, la planeación, el entender y reflexionar, todas esas cosas que tienes que hacer, ese es el trabajo. Y luego la junta es para hablar de eso. Pero la vida de las personas gira en torno al lado de la gestión de las cosas y no tanto al lado de crear, pensar o ver el panorama general. Sí, es curioso. Un amigo que era directivo en Amazon me mostró su calendario y le pregunté cuándo trabajaba. Me respondió que venía los fines de semana o se quedaba hasta tarde. Porque todo de 9 a 5 era reunión, 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 llamada, reunión. Y recuerdo a mi amigo que solía trabajar en Twitter. Esto fue hace como 10 años, tal vez más. Le apareció una reunión y le pregunté, oye, ¿tienes que irte porque tu teléfono te avisó que tienes una reunión? No quiero interrumpir, y él me dijo que no. Para nosotros, cada reunión es opcional porque estamos en ventas, lo cual me pareció interesante y revelador. En el mundo corporativo hay reuniones todo el día, pero los vendedores, que en realidad son los que ganan todo el dinero para mantener a flote la empresa, si tienen una reunión, es completamente opcional. Y él estaba ahí pasando el rato conmigo en su oficina y vamos a ir a comer algo. No estaba ocupado, por así decirlo, y él simplemente decía, yo nunca voy a esas reuniones, y yo le pregunté, ¿pero no te pierdes de nada? Y él respondió, no, nada. Si es importante, llegará por correo a toda la empresa y lo leeré o alguien me avisará. Él decía, se supone que debo vender anuncios en Twitter. Eso decía mucho, ¿no? Cuando realmente necesitas que esas personas actúen, la reunión deja de ser importante, pero mientras tanto le pagas 3 millones al año a ese tipo. Para ser jefe en Amazon, no quiero exponer a mi amigo, pero en la alta dirección hay reuniones 8 horas diarias, salvo la comida. Es una locura. En Amazon, la cultura de reuniones se descontroló y las cosas cambiaron. Hablé de esto en el libro. Hay una famosa carta a los accionistas donde Jeff Bezos habla sobre esta política, donde básicamente si querías convocar una reunión, tenías que pasar los días anteriores preparándola, escribiendo un memorando de 2 o 3 páginas sobre de qué trataba la reunión y en qué se suponía que debíamos estar pensando. Y la idea era que comenzabas la reunión, todos se sentaban, leían el memorando y luego la reunión era bastante corta. Todos los argumentos ya están en la página, ahora solo decidimos, ¿verdad? El problema es que la mayoría de las reuniones son así, ¿no? La sabiduría está en sentarse y aprender sobre el problema o el asunto. Presentar todas las opciones y luego hacer un argumento coherente sobre lo que se debe o no se debe hacer bien. Pero la mayoría de las reuniones y personas no actúan así. Lo que la gente quiere hacer es sentarse de manera improvisada y hablar tonterías sobre el tema y luego actuar como si lo que está pasando fuera de alguna manera educativo o informativo. He estado divagando un poco sobre esto. Puede que te interese esto. Creo que este es un problema fundamental del podcast como medio. Como decías, tú lees el material, te preparas, sabes lo que quieres obtener. No es que tengas un guión, pero dices, estas son las cosas de las que quiero hablar, estas son las direcciones en las que podemos ir, estas son cosas que quiero aprender. Así que eso es muy diferente a cuando traes a estos dos comediantes o a este comediante que está entrevistando a un experto en salud pública o a quien sea que no sabe nada del tema. Y luego las dos personas simplemente sacan de la nada sus opiniones impulsivas. Y luego eso te parece, porque son inteligentes y son buenos hablando, te parece que estás aprendiendo. Sí, en realidad solo ves una reunión, ya sabes. Es muy gracioso. No lo había pensado, pero tienes toda la razón, tienes toda la razón. No quiero escuchar a un comediante hablar con un virólogo que sabe mucho sobre un tema y el virólogo se pone uno en lo más profundo del libro porque el comediante no ha leído ese libro en absoluto. Y tienes razón, eso es simplemente, yo lo veo así, esto es como si estuviera desperdiciando el tiempo de mi audiencia si no vengo con pruebas. Preparo 8 páginas de notas sobre lo que creo que ellos quieren aprender, no solo lo que yo quiero, también añado cosas que considero importantes. Creo saber la respuesta porque la he leído muchas veces, pero no la he mencionado en el programa. Aún así lo incluyo porque sé que, como un porcentaje no trivial de mi audiencia, va a encontrar eso interesante o educativo. Tienes que hacer eso. De lo contrario, estás desperdiciando, o sea, piénsalo, desperdicias 1 hora de tu tiempo, lees un libro que no te gusta durante 1 hora, y dices, y lo dejas. Imagina desperdiciar cientos de miles de horas de otras personas en una semana.
Si sumas eso en una carrera de podcasting, es como un premio Nobel o una cura para el cáncer. Todo el tiempo que perdiste hablando y haciendo chistes sobre un libro, vacunas o temas que nadie necesitaba oír. No, creo que eso es exactamente correcto. Y sí, para mí, una señal de sabiduría o una muestra de ella es saber el valor del tiempo, el tuyo y el de los demás. Y yo solo pienso que a veces nos distraemos con cosas que parecen o se sienten como si estuviéramos pensando o que parecen y se sienten así, tienen cierto rigor intelectual, pero en realidad son puras tonterías. O sea, una de las cosas de las que hablo mucho en el libro es lo fácil que es caer en prejuicios cognitivos, lo fácil que es dejarse llevar por el mal camino, como dicen. O simplemente confundir algo porque te atrae emocionalmente con hechos o información. Y obviamente en un mundo de inteligencia artificial, de contenido basura y cantidades interminables de opiniones, ya sabes, ligadas a la valencia algorítmica, es muy fácil decir, bueno, estoy leyendo, pero en realidad estás leyendo algo que no deberías leer porque es una tontería, ¿verdad? Y entonces la gente piensa que está pensando o cree que se está informando y en realidad está yendo en la dirección equivocada. Sí, es interesante. En tu libro mencionas que las personas inteligentes valoran el silencio y aprenden de otros, mientras que el ego busca que hablemos y participemos. Y realmente tienes que resistir eso para poder aprender de otras personas y absorber las cosas correctas. Los grandes anotan y usan sistemas para recordar y acceder a cosas. Me pregunto, ¿qué sistemas usas tú para recordar y acceder a conceptos importantes? Cuando escribes, usas tarjetas como Roberto Verde. ¿Tienes un método para acceder a tu memoria o solo relees libros que te fascinan? Sí, releo libros y creo que eso es importante. Es como que no es solo decir, oh, me gustaría leer más. Algunos libros debes leerlos varias veces para comprenderlos bien. Pero siempre estoy leyendo, siempre estoy tomando notas y luego trato de escribir esas cosas y ya sabes, organizarlas de alguna manera. Obviamente hago eso profesionalmente como escritor, pero también lo hago a nivel personal. Escribo, leo libros sobre crianza y trato de anotar esas cosas, o leo libros sobre dinero y trato de escribir esas cosas. Leo cosas sobre el matrimonio. Mientras leo y aprendo, no basta con decir, oh, sí, creo que lo entiendo bien. Una de las cosas Marco Surrealista le agradece a su maestro de filosofía al principio de las meditaciones, le agradece por enseñarle nunca estar satisfecho solo con captar la idea general de las cosas, que creo que es donde mucha gente se queda, ¿verdad? La gente no es activamente ignorante o desinteresada porque creen que ya saben, como diciendo, sí, ya lo entendí. Y para mí es como, oh, escucho algo interesante o aprendo algo o leo algo. Para mí, eso tiene que ser el inicio de un proceso, no el final de un proceso. Así que quiero ir a leer, aprender y observar. Quiero decir, incluso una de las cosas que hago donde creo que, ya sabes, la inteligencia artificial puede ser interesante es que puedes ir, como, oye, escuché sobre esto. ¿Cómo? Dime todo sobre esto. O dime, señálame 5 artículos que pueda leer sobre esto. O ya sabes, hay buenos documentales para ver sobre esto. Puedes usarlo para ayudarte a profundizar en el tema, lo cual creo que es realmente importante. Pero entonces, cuando estás haciendo eso, ¿cómo capturas y sintetizas esta información? Porque creo que muchas veces a la gente simplemente le entra por un oído y le sale por el otro. Quiero decir, ese es mi problema. Incluso cuando, mira, leo un libro y tomo notas y las pongo en Google Docs, que uso para el podcast. Pero, hombre, incluso así, la gente escribe y pregunta, ¿cómo aplicas todas las cosas que aprendes en tu programa? Y honestamente tengo que decir que no lo hago. Por supuesto que no. ¿Estás bromeando? Leo 2 libros por semana. No puedo aplicar todo lo que saco de ellos. Eso sería una hazaña sobrehumana, poder aplicar siquiera la mitad de esas cosas. Creo que Bueno, todo es una palabra interesante. ¿Cómo aplicas? Todo lo que lees, bueno, parte de la sabiduría es leer un libro y saber que el 80% de esto no te corresponde en absoluto o no vale la pena, no vale la pena retenerlo, ¿verdad? Así que eso tampoco es poca cosa, ¿verdad? Como cuando leo un libro realmente increíble. Podría doblar 10 páginas, ya sabes, podría marcar 10 de ellas como 10 sería mucho, ¿verdad? Es el mejor libro que he leído y marqué 10 páginas.
Entonces, mucho de eso es como un proceso de filtrado, ya sabes, y otra parte es como poner cosas para hacer, como, oye, necesito hacerlo. Yo, yo nunca había escuchado esta palabra antes, necesito buscarla, nunca la había oído. Quiero saber más sobre esto. Y entonces creo que, sabes, no es como que leí este libro y hoy voy a cambiar todo lo que está. La otra parte es que mucho de lo que estás aprendiendo y la razón por la que quieres capturar la información o ponerla en algún lugar es porque lees algo. Y luego, 20 años después, dices, oye, no había algo en ese libro sobre esto, ¿sabes? O cómo, ¿sabes? Lees libros sobre crianza cuando tienes hijos por primera vez. Y luego es como, bueno, esto será relevante cuando tenga un hijo de 16 años, pero actualmente tengo uno de 16 días, así que tengo que guardar esto en algún lugar. Otro concepto que me encanta del libro es que dices, nunca confundas reunir información con hacer algo con esa información. Antes, en otra vida, enseñaba a los chicos sobre cómo conocer mujeres, citas y temas sociales. Me da un poco de pena hablarlo, pero no lo ocultaremos. Una de las cosas que nosotros, muchos en la industria, incluido yo, teníamos el problema de que los chicos llegaban a nuestros programas diciendo que ya habían leído todos los libros. Estoy en los foros y pienso, oh, este tipo debe ser muy bueno en esto porque ha pasado cientos de horas aprendiendo. Y luego te das cuenta, oh, hombre, ellos se han confundido. Leer libros sobre cómo ser sociable, hablar con otros tipos sobre qué hacer y cómo hacer que las cosas funcionen y buenas ideas para citas, lo que sea. Han confundido eso con experiencia social real y en realidad están muy atrasados ahora porque tienen toda esta información en la cabeza que nunca han aplicado. En realidad es solo una confusión total. Bueno, y a veces el recopilar información en realidad es una forma de procrastinación. Exactamente, si tenían miedo de salir y hablar con la gente porque eran tímidos. Así que dicen, me quedaré en casa todos los fines de semana durante el próximo año y leeré las publicaciones del foro desde 2007. No, Necesitas, ya sabes, necesitas ambos, ¿verdad? O sea, si dices, oh, no, no, la experiencia es la mejor maestra, claro, pero también es una maestra muy ineficaz o, perdón, ineficiente. Como que toma cientos, miles de horas aprender cada lección por prueba y error, ¿verdad? Y la idea entonces es que quieres leer sobre las mejores prácticas y los mejores conocimientos y las cosas que otras personas, no solo una persona, sino personas en plural, han aprendido en sus experiencias. Quieres empezar ahí y luego quieres aplicarlo en el mundo real, obteniendo práctica en lo que sea que estés haciendo y luego a partir de esa práctica puedes ir agregando capas. Encima del conocimiento académico que ya entiendes, sabes que sigue siendo cierto y que ya no lo es. Lo que más sentido tiene para ti, en lo que eres mejor, sabes que tiene sentido en el entorno en el que estás. Y por eso, de nuevo, es la fusión de estos dos lo que realmente importa. O sea, aprender a escribir solo escribiendo, puedes hacerlo. Vas a tener que escribir muchas cosas malas durante mucho tiempo. Pero ya sabes, cuando lees a los grandes y luego lees lo que los grandes escribieron sobre escribir, sabes, no puedes saltarte todo eso, pero puedes saltarte parte de ello. Y esa es la fusión de, ya sabes, el estudio y la aplicación. fue interesante, debiste escribir sobre esto. No tengo la cita, pero me pareció interesante en ese momento. La gente creía que eras inculto si no conocías los clásicos, no sabías nadar o no estabas en forma. Decían algo como, él es inculto y es como, wow. La clase de educación física no era solo recreo con habilidades de softball incluidas, la gente tal vez era más completa en ese entonces, como que tenías que hacerlo si no sabías nadar, era como, amigo, ¿sabes que ese tipo no sabe nadar? Y es el equivalente casi a no saber leer, una locura. Sí, el componente físico, hay un dicho en latín, pero básicamente es como que necesitas una mente fuerte y un cuerpo fuerte. Y ciertamente para los griegos y los romanos, ya sabes, la escuela incluía no solo educación física, sino también lucha, combate y caza. Y era algo activo en lugar de algo pasivo. Y sí, sí creo que eso es importante. Y también creo que hay múltiples formas de inteligencia, ya sabes, y así. Saber lo que el cuerpo puede hacer, específicamente lo que tu cuerpo puede hacer y de lo que es capaz, es una especie de autoconciencia y autodescubrimiento. Me parece extraño que no quieras explorar eso.
Los tontos rara vez son humildes, los sabios sí. No siempre estás equivocado, pero sabes que podrías estarlo. Eso me encanta. Creo que en realidad son dos citas separadas de tu libro que junté. Creo que es cierto. Bueno, ya sabes, es curioso, ¿no? Sócrates es sabio porque sabe lo que no sabe, ¿verdad? Sí, Esa era mi siguiente nota. Adelante. pero todo pero. Pero también como algunas personas no saben nada, o sea, simplemente no saben nada, ¿verdad? Y, y supongo que saber que literalmente no sabes nada significa que sabes una cosa. Eso es un poco de autoconciencia y eso es genial. Pero, o sea, solo porque seas humilde no significa que seas sabio. Pero ciertamente creo que no eres sabio si no eres humilde. La sabiduría es estar dispuesto a cambiar de opinión en la vida. ¿Sobre qué has cambiado de opinión en los últimos 5 años? Amigo, nunca he tenido una buena respuesta para esa pregunta. ¿Tienes una buena respuesta para esa pregunta? O sea, cambio de opinión todo el tiempo, pero no es como que no siento que... Oye, antes tenía esta opinión y la defendí mucho. Ahora admito que fui un idiota y estaba equivocado. Definitivamente he cambiado de opinión sobre algunas cosas, así que supongo que mi punto es que lo veo más como una evolución, como que mis creencias están cambiando y evolucionando y les estoy agregando una nueva comprensión. Pero no he tenido esos mismos momentos de conversión que algunas personas han tenido, de los que sí hablo en el libro. Sí, No he tenido como un momento de epifanía. Oh, Dios mío, todo lo que sabía sobre esto estaba mal, pero aún así, antes, cuando yo estaba... Este es un ejemplo complicado y no el mejor. Pero recuerdo que pensaba, oh, el COVID obviamente viene de un murciélago en un mercado húmedo. Y ahora pienso, muy posible que venga de un laboratorio y simplemente no estamos hablando de eso. No sé si eso sea algo que cambie la vida, solo es algo relacionado con eventos actuales. El otro tema es la inmigración. Antes pensaba que quienes se oponían a la inmigración solo eran racistas. Y después de hablar con mucha gente sobre eso, me di cuenta de que, en realidad, esa no es la perspectiva de la mayoría de las personas con las que hablé. Ellos estaban mucho más preocupados por muchas otras cosas y no veían el tema de una manera tan blanco y negro como yo pensaba. Así que eso fue en realidad una buena realización porque yo pensaba, vaya, tanta gente en este país es simplemente racista. Y pensé, no, en realidad me preocupa perder mi trabajo por la situación económica. yo diría, mi opinión sobre esas dos cosas también ha evolucionado y creo que para mí el problema es la certeza, ¿sabes? Es como decir, esto es cierto por X o creo que lo es, así que quienes no concuerdan son X. Suele pasar que esas opiniones no se mantienen, sobre todo si sigues aprendiendo. Te doy un ejemplo. Crecí en un ambiente religioso en el sentido de que, por ejemplo, fui confirmado como católico. Íbamos a la iglesia cada fin de semana, así que yo era así. Recuerdo que trabajaba, no es que necesariamente creyera, no es como si hubiera nacido pensando de esa manera, pero recuerdo ir a la iglesia lo suficientemente seguido como para sentirme obligado a hacer el esfuerzo, a tratar de descubrir cómo creer en esto. Todos me decían que creyera, ¿verdad? Luego en la universidad leía a Sam Harris, Richard Dawkins y todos esos autores ateos, justo en ese auge, y me volví muy. Fue como, ok, Dios no existe, ¿verdad? Leí esos libros y pasé de dudar a estar seguro. Primero tenía una opinión y luego cambió. Y ahora la gente me pregunta qué soy y digo con mucha confianza que soy agnóstico, pero la gente piensa que eso significa ateo. Pero lo que significa es no lo sé, porque ¿cómo podría saberlo, verdad? Y creo que definitivamente me he dado cuenta de que he ido evolucionando en varios temas, donde no lo sé. No sé exactamente cuál es la respuesta o no sé exactamente cuál es la cosa correcta. Solo sé que esto está mal y esto está mal y probablemente sea alguna combinación complicada en el medio. Y de nuevo, este tipo de humildad intelectual, como cuando regreso, he tenido el placer distinto y por placer me refiero a tortura. La experiencia de actualizar un par de libros que hice hace mucho tiempo. Tras publicar una edición de 10º aniversario de un libro, ahora haré una de 15 años. Te diré que la parte más difícil de eso es cuando lees una frase que escribiste a los 23 años o lo que sea, 25 o la edad que tenías. Y solo piensas, ¿de dónde demonios salió esta persona? ¿Sabes? Es como, ¿Cómo me atreví? ¿cómo me atrevo? La certeza envejece mal.
Sí, es interesante. ¿Cómo enseñas esa flexibilidad mental a tus hijos? Tal vez sean muy pequeños, no lo sé. Sí. Y solemos ser muy duros con las personas que cambian de opinión, como si ese no fuera justamente el punto. Creo que deberíamos hacer lo opuesto. Por ejemplo, cuando mencioné la inmigración, recibí mensajes como, ajá, siempre supe que eras un fraude. Ahora estás enojado conmigo por estar de acuerdo contigo. ¿Dónde estabas antes cuando no coincidía contigo? ¿Estabas igual de enojado? Enójate con quien tiene la evidencia frente a sí y no admite su error, así que sigues estando equivocado. Enójate con esa persona. ¿Por qué te molesta que yo cambie de opinión cuando surge nueva evidencia mientras tú tienes una perspectiva rígida e inexacta? Vamos. Y esto es algo de lo que Sócrates habla. Él dice, ya sabes, es importante, el método socrático está construido alrededor de esto, obviamente, pero él dice, recuerda que nadie está equivocado a propósito. Piensa en todas las cosas sobre las que ahora admites que estabas equivocado. No sabías que estabas equivocado en ese momento. Pensabas que tenías razón, por supuesto. Y tomó tiempo, tomó paciencia y tomó pequeñas cosas aquí y allá para que eventualmente lo entendieras. O moderar o cambiar tu postura, y obviamente así es como vas a cambiar la opinión de otras personas también. Amigo. Otra tangente no relacionada, pero es una locura escuchar historias de viajes de la antigua Roma. Seguramente has leído muchos detalles sobre esto. ¿Tienes alguna idea o concepto de cómo era eso? Porque yo pienso, hombre, cuando viajaba en los 90 no teníamos internet y tal vez podías enviar un correo electrónico y la gente lo revisaba de vez en cuando. Y luego pienso que viajar durante la Guerra Fría debió ser una locura. Tenías esa cortina de hierro, realmente no podías pasarla, y tal vez eras aventurero. Descubriste que podías visitar Berlín Oriental con un permiso temporal, e incluso viajar a Polonia o visitar a tu familia allá. Casi no puedo imaginar viajar sin bancos o servicio de correo, o sin caminos pavimentados a todos los lugares a los que quieres ir. Obviamente sí, o sea, podrías morir de la peste o ser atacado por piratas o bandidos en el camino. Exactamente. Ya sabes, podrías contraer disentería o lo que fuera, era difícil. ¿Has leído a Heródoto? No, no lo he hecho. Leo tus libros, es lo más cerca que estoy de eso. Creo que Heródoto es tanto el primer historiador como el primer escritor de viajes, porque si lo piensas, para escribir el primer libro de historia, no podía leer otros libros de historia porque no existían. Interesante. Él tenía que ir al lugar y decir algo como, entonces, ¿tú estabas aquí cuando sucedió? Cuéntame qué pasó o qué cree tu país, de dónde vienes. Y así, este libro, Las historias de Heródoto, es un libro de historia fascinante, y de hecho muchas de las historias que conocemos nos llegan de ahí. Por ejemplo, él fue de los primeros en contar la historia de los 300 espartanos, y él viajó por todo el mundo y, como dijiste, recorrió miles de kilómetros por caminos polvorientos y en barco hacia países extranjeros. Quiero decir, lo fascinante que él nota es que cada sociedad se refiere a la otra como bárbara. He notado eso, lo he notado incluso cuando he aprendido idiomas. Y la palabra en prácticamente todos los idiomas eslavos o yugoslavos para los alemanes. Es el enemigo. Sí, Es como cualquier pueblo germánico, no solo Alemania moderna, cualquier germánico era el enemigo. Eso es gracioso y así se le llama. esta es la importancia tanto de viajar como de estudiar historia, porque ya sabes, lees mucho sobre América, pasas mucho tiempo en América y dices, los estadounidenses hacen esto, ya sabes, los estadounidenses esto y aquello estadounidense. Y luego lees sobre Roma, Esparta y Atenas, y ya sabes, como dijiste, Alemania, y piensas, oh, espera, todos los países hacen estas cosas, todos los países son malos, todos los países tienen secretos vergonzosos, todos los países tienen rarezas extrañas y graciosas, todos los países tienen prácticas que no tienen sentido. Una de las historias famosas de Heródoto trata sobre esto. Estos dos diferentes. Es como el encuentro de estas personas de la India contra estas personas de Grecia. Olvido exactamente qué era, pero básicamente él dice, uno describe cómo tratan a sus muertos y el otro está disgustado y horrorizado. Luego le preguntan, ¿y tú qué haces? Responden y el otro se sorprende y molesta porque uno quema a sus muertos. Si crees que el cuerpo es sagrado, eso es lo peor que podrías hacer. Y el otro, ya sabes, se comió un pedazo del muerto.
Pensar que el cuerpo es pútrido y asqueroso es lo peor que puedes hacer. Y su punto es que todos piensan que lo que hacen los demás es una locura porque creen, desde el principio, que solo hay una manera de hacer las cosas. Y esa sabiduría es de nuevo parte de la razón de esta humildad que viene junto con la sabiduría, es que aprendes que hay muchas maneras de hacer las cosas. Hay algo sobre lo que leí recientemente, creo que podría ser zoroastrismo, aunque podría estar equivocado. Llevan a sus muertos a una montaña, creo que en la India, y los dejan ahí. Y hay una enorme bandada de aves que se comen los cadáveres. Se llama un entierro celestial, y eso, para mí, es algo espeluznante y loco. Imagina que subes ahí con tu familiar muerto y hay miles de cuerpos y huesos, y simplemente están siendo devorados por esas aves. No sé, por alguna razón eso me recordó que si le cuentas eso a cualquiera, pero alguien de esa cultura diría, espera, ¿de qué hablas? Bueno, esto es lo fascinante de Montaigne, y hablo de esto en el libro como mientras Montaigne vive en la Francia de la Reforma y la Contrarreforma, se descubre el Nuevo Mundo. Así que llegan estos reportes de tribus caníbales y de estos, ya sabes, salvajes primitivos en, ya sabes, al otro lado del océano. Él escribe el famoso ensayo sobre los caníbales que uno pensaría sería racista y cerrado. Y él dice, oye, ellos descuartizan a sus enemigos, ¿sabes? Hacen eso, queman gente en la hoguera. Él dice, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Eso hacemos ahora. En esta religión estamos discutiendo sobre si Dios quiere que hagas esto o aquello, y si no estás de acuerdo, te quemamos en la hoguera como hereje. O te amarramos cuerdas a brazos y piernas y te jalamos con caballos hasta despedazarte estando vivo. Él dice, no estoy seguro de que ellos sean los bárbaros. Por eso es importante estudiar, mantener la mente abierta y viajar. Lo que hace es que te permite ver tus propias prácticas desde una nueva perspectiva o a través del reflejo de las prácticas de otra persona. Y luego, idealmente, debería abrirte la mente y hacerte cuestionar, bueno, ¿por qué lo hacemos de esta manera? ¿Es esta la mejor forma de hacer las cosas? Ese es el intercambio de culturas. Al leer tus libros, me pregunto por qué incluyes ciertos temas. Mencionas a Abraham Lincoln, su sed de aprendizaje y carácter, y lo describes como quien liberó a los esclavos. Y luego explicas que representó a muchos de sus clientes y amigos en casos de cargos por bestialidad. Que si la gente no sabe qué es eso, es tener relaciones sexuales con un animal. Y tuve que volver a leer eso porque, espera un minuto, espera, eso no es lo que él dice. Él representa múltiples casos de personas con cerdos, vacas y cosas así, y creo que ha llevado como 5,000 casos como abogado. Solemos pensar en Abraham como si ya fuera sabio desde niño, como Abraham Lincoln que, por leer muchos libros, se volvió sabio, pero no es así. Él pasó 25 años como abogado en el circuito en ese entonces. O sea, no había suficientes personas ni recursos en cada pueblo para tener como Una práctica completa. sí, una práctica completa para tener un sistema legal funcional. Así que no lo sabía. Jueces y abogados viajaban a un pueblito y durante 3 semanas atendían todos los casos antes de regresar. Antes, hasta los jueces de la Suprema Corte viajaban, se llamaba recorrer el circuito y debían sentarse en tribunales inferiores. No era simplemente como, oye, trabajas en este juzgado y te llegan suficientes casos y ya sabes. Su comprensión de la naturaleza humana y de cómo resolver conflictos y cómo lograrlo venía, sí, de representar casos. Eso involucraba cosas raras y retorcidas, ¿verdad? Y también mi historia favorita de Lincoln en el libro, solo para que sepas que no es una figura tan santa, le encantaban las bromas pesadas, ¿verdad? Y era gracioso, y cuenta esta historia sobre ya sabes que iba de circuito con otro abogado y están acampando afuera y ya sabes, están durmiendo sobre una roca o algo así y él espera a que su amigo se duerma y la broma va a bajar de donde están acampando y va a cagar en el sombrero de su amigo. Eso es lo que va a pasar. El amigo se va a despertar y va a descubrir que alguien se cagó en su sombrero. Entonces Lincoln hace esto, y cuando se despiertan en la mañana, el amigo, anticipando la broma, ha cambiado los sombreros, así que él se caga en su propio sombrero. Y otra vez,
Piensas en Lincoln como si lo vieras en una foto en blanco y negro. El hombre cuyo rostro está arrugado y desgastado por esta horrible guerra civil que lo fue, y la pérdida de sus hijos, y el dolor y la angustia. Y también es un tipo con sentido del humor, ¿verdad? Es un ser humano. Y aprende, por cierto, que el humor es la forma en que lidias con lo que debió haber sido una época oscura, ya sabes. Una mirada inquietante a la humanidad durante mis viajes a estos pueblos. Y tenía que representar a esclavos y dueños de esclavos, y a golpeadores de esposas, y a personas que robaban los ahorros de ancianitas. Y, o sea, era un tipo divertido y me encanta esa historia. Esa es una gran historia. Piensas que el futuro presidente de Estados Unidos llega cuando el país se desmorona, justo después de un juicio donde alguien fue a prisión por tener sexo con un cerdo. Esta otra persona mató a su vecino. ¿Cuál es tu plan para la noche? Bueno, primero que nada voy a conseguir algo de comer y luego voy a cagarme en el sombrero de mi amigo. Me voy a dormir, me despierto y lo veo ponérselo. Y es como, está bien. Cada quien maneja el estrés distinto. Yo creo que iré a nadar. Cuento esta historia. Es Navidad o Año Nuevo en plena guerra civil. Lincoln reúne a su gabinete de emergencia para discutir un asunto importante. Ellos entran, lo ven leyendo y riendo. Le preguntan qué hace. Él responde, déjenme leerles esto, y les lee. Hay un humorista llamado Artemio Ward, y les lee un capítulo de esto que a él le parece divertidísimo. Ellos pensaban que su humor no era para todos. La mayoría de su gabinete decía, amigo, es Navidad, ¿qué hacemos aquí? Y él decía, si no me río, creo que moriría. Decía, todos estamos muy tensos y necesitamos algo para aligerar el ambiente. Y ellos decían, está bien, sí, sí, sí. Y él decía, bueno, de todos modos, la razón por la que los llamé aquí es para hablar sobre la proclamación de emancipación. Así que uno de los momentos más grandes y elevados de la historia de Estados Unidos está precedido por este momento humorístico, tonto y distraído de la historia estadounidense. Pero son inseparables el uno del otro. Y sí creo que muy a menudo las personas más sabias, yo diría, como regla general, cada persona sabia que he conocido tiene un muy buen sentido del humor. Ciertamente ser tonto hace que te cueste encontrar cosas como que la gente piensa que el humor es bajo y vulgar, pero en realidad yo pienso que no es así. El humor real se basa en tu capacidad de percibir y entender lo absurdo de la experiencia humana. Sí, además de hacer caca en los sombreros de la gente. Iba a decir, y también hacer caca en los sombreros de la gente. No tiene que ser elevado para ser gracioso. O sea, lo que es gracioso de eso es la yuxtaposición de la persona que lo hizo, ¿verdad? O sea, si algún degenerado hace caca en un sombrero, especialmente en el suyo propio, solo piensas, te lo mereces, ¿no? Es menos gracioso que cuando lo hace el presidente de los Estados Unidos, uno de los más importantes. El del billete de 5 tiene una historia sobre él. ¿Va a ser una conferencia histórica? No exactamente, no tan buena. El libro tiene algo de sabiduría sobre los críticos. Hablamos de eso al principio del programa. Escuchar a tus críticos es importante y necesitas tener piel gruesa, pero si es demasiado gruesa, nunca obtienes la información que necesitas para mejorar. Y me pregunto cómo logras ese equilibrio. Quiero decir, ya hablaste un poco de eso, lo insinuaste al principio, cuando dijiste, mira, no leas la reseña de Amazon, la primera de un pre. ¿Cómo se llaman? Galley que alguien consiguió gratis, no quería leerlo, pero debía hacerlo por trabajo. Esa opinión no es la que buscas. ¿Cómo logras el equilibrio? Si tienes consejos de figuras históricas, está bien, pero no es necesario. No, de hecho estaba pensando en esto con alguien que conozco recientemente que está batallando un poco en lo que hace y lo que tiene que hacer es muy claro. Los cambios que deben hacer son claros, pero no pueden escucharlo. Seguro has tenido personas así trabajando para ti. Es como no estoy tratando de herir tus sentimientos. Pero si esta retroalimentación o información, esto que estoy tratando de enseñarte no te llega, ya no puedes trabajar aquí. Y el ego de esa persona o su sentido de sí mismo o lo que sea, prefieren ser despedidos antes que cambiar. Sí, Sí. correcto. O prefieren no mejorar y ser despedidos antes que pasar por la incomodidad de intentar hacer las cosas de una manera diferente. Y entonces, ya sabes, la capacidad de escuchar información que no quieres escuchar es realmente importante. De nuevo, esto es muy diferente a personas al azar lanzándote cosas en Internet, pero es como cuando envío un borrador, voy a recibir muchas notas de regreso. Varias de esas notas estarán mal y debo ignorarlas.
Y muchas de esas notas van a ser buenas y luego muchas de esas notas van a estar en algún punto intermedio, ¿verdad? Y la capacidad de filtrar y analizar estas críticas y saber qué tomar y qué ignorar, eso es el arte de recibir y aceptar retroalimentación. Sí, como mencionaste, es un arte y no me sale de forma natural. Creo que tiendo a hacerlo, sobre todo ahora. Probablemente tomo. Desafortunadamente, le presto mucha más atención a los comentarios de la gente que no importa, tal vez, que a la persona en sí. Recibo un correo de 3 párrafos sobre alguien que hizo algo y es como, es realmente bonito. Esto cambió mi vida, esto me puso en este camino. Obtuve un trabajo por esto, pero luego veo que este tipo me dejó una estrella porque no le gustó mi corte de cabello. Mi productor me pregunta si leí lo que puso en Slack, la carta de 3 párrafos. Digo que sí, pero este tipo comentó algo negativo sobre mi camisa. Y es como, estoy exagerando un poco, pero la verdad, tristemente, no tanto, desafortunadamente. La retroalimentación no solicitada es una cosa, pero lo importante es qué equipo formas a tu alrededor. El presidente tiene un gabinete formal y un gabinete de cocina, es decir, asesores formales e informales. Y es como tienes a tu productor, tienes a tus compañeros, tienes a tus anunciantes, tienes a tus amigos. Luego está tu pareja. Esta es la red que quieres, tienes a los invitados, todas son las personas que quieres que te digan qué puedo mejorar, qué te gusta o no te gusta. ¿Sabes qué crees que debería ser diferente? Ahí es donde recibes la crítica y la retroalimentación. Creo que eso realmente importa. Al final del libro, comentas de forma interesante que las virtudes son algo a lo que aspiramos. Pero tampoco puedes señalarlas, solo puedes hacerlas, solo puedes serlas. Tal vez sea una pregunta tonta, pero dime, ¿cuál es la diferencia entre presumir virtudes y mostrar un comportamiento virtuoso? Porque, aunque parece obvio a simple vista, la mayoría de las personas en realidad solo están presumiendo de virtudes. Sí, y obviamente, mira, hoy en día hay una reacción en contra de presumir de virtudes que algunos fanáticos de la política tienen, y como que la gente súper conectada en línea ha empezado a tomarlo como si, bueno, en realidad decir algo bueno o preocuparse por alguien es algo que debe ser ridiculizado. Y como que en realidad es mejor ser un imbécil, y ahora hacemos este tipo de señalización de vicios. Pero es como, ¿solo le das importancia de palabra a la idea de que la sabiduría es importante? ¿O realmente estás aprendiendo activamente, verdad? Solo valoras la palabra, oye, un ejemplo sería la justicia, que es lo que la gente menciona al hablar de señalización de virtudes. Es como alguien podría decir, oye, ya sabes, yo creo, el salario mínimo debe ser X y luego, pero cuando tengo la oportunidad de fijar el salario de alguien que trabaja para mí, elijo pagarle lo menos posible, ¿verdad? O sea, lo que piensas o cómo te gustaría que fuera el mundo es una cosa. Y yo sí creo que hay algo en, obviamente, decir cosas bonitas y creer en cosas bonitas. Pero lo que realmente importa es cuáles son las decisiones que estás tomando cuando se trata de cosas que están bajo tu control. Otra frase que me encantó es, aprende como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana. ¿Eso irá en tu próxima moneda? ¿En una moneda pronto? Debería. Esa es una expresión latina famosa. Sí, es como vive como si la vida fuera corta, pero aprende como si la vida fuera a ser muy larga. Y eso quiere decir siempre sigue aprendiendo, siempre sé curioso, siempre haz preguntas, siempre trata de mejorar. Y creo que cuando fusionas esas dos cosas, sabes que estás preparado idealmente para una buena vida. No me arrepiento de lo que he aprendido. ¿Sabes a lo que me refiero? No hay nada. Es como estoy. Fue tan tonto que estudié eso. ¿Sabes a lo que me refiero? Me alegra, aunque no lo use, incluso si parte de eso resultó estar equivocado. Me alegra haberme tomado el tiempo para hacerlo. Ryan Holiday, gracias por regresar al programa. Creo que podrías tener el récord de más apariciones en este podcast, aunque no estoy seguro. Bueno, ese es un récord. Estaría muy orgulloso de ti. Sigue escribiéndolos, yo seguiré leyéndolos, amigo. ¿Cuál es el próximo libro? Ya se te acabaron las virtudes, ahora tienes que cambiar de tema. Las Virtudes fue una serie de 4 libros sobre coraje, disciplina, justicia y sabiduría. Ahora estoy trabajando en el siguiente libro. ¿Puedes decir de qué trata o sigue siendo secreto?
No, no, no es un secreto. Estoy haciendo una biografía del almirante Stockdale, así que estoy tratando de escribir un libro muy diferente a los que he hecho antes. Eso sí es diferente. ¿Quién es? No sé quién es, pero lo sabré al leerlo. Tengo curiosidad. No, te contaré todo al respecto algún día. Rian Holiday. Muchas gracias, amigo. Lo aprecio mucho.